Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición que podamos reunirnos para tener comunión alrededor de la palabra. Oremos que Dios hable a nuestros corazones. Amado Padre, infinitas gracias te damos por la libertad que tenemos en nuestra nación, de aunque sea en forma virtual por la situación que estamos viviendo, nosotros podamos aún así compartir con libertad el Evangelio, Señor, la palabra de verdad. Señor, te pedimos por aquellos lugares en los cuales hay una prohibición para algo tan básico y sencillo como es compartir las buenas nuevas, lugares como China, lugares como los países tras la cortina del Islam, Señor. Padre, pero tu palabra nada la puede detener, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas y bendigas a aquellos cristianos en esos lugares, Señor, y que tu palabra siga llegando y circulando. Lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, en Guatemala, antes de que sucediera lo de la pandemia, solía ser un lugar turístico. Aquí venía mucha gente de muchos lados del mundo y a las personas les fascina el clima de Guatemala y les fascina un montón de cosas. Entonces, han venido por mucho tiempo como turistas y es más, algunos hasta se han quedado a vivir aquí. Un extranjero es alguien que es de fuera del país, de la cultura, y eso sucede aunque hable español. Nos damos cuenta cuando alguien no es del lugar. Aparte de eso, un extranjero de normal se viste tal vez en una forma un poco diferente. Se le nota. Pero hay extranjeros que han venido a vivirse a Guatemala. Yo recuerdo, mi mamá solía trabajar en una clínica de ayuda social, en una clínica de salud, de enfermería. Ella no era enfermera, sino que lo que hacía era trabajo administrativo, trabajo de secretariado, organizando los files. Y a ella le permitieron usar las instalaciones para dar clases privadas de español. Y a esas clases privadas llegó un hombre que tenía mucho dinero y pues ya estaba a punto de retirarse y se interesó por Guatemala, siendo mamá la maestra, y un día vino a visitar Guatemala y realmente quedó encantado, fascinado de Guatemala en general y en particular de Antigua Guatemala. Tan así que vendió su casa, compró una casa en Antigua y se vino a vivir. Esto hace muchísimos años. Pero a lo que voy es, aunque él había aprendido el español, el acento pues nunca se le quitó y se le notaba que era un extranjero, aunque estaba viviendo acá. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pedro y también a través de otros, que como cristianos, tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Y hemos titulado este mensaje, Extranjeros y peregrinos en este mundo. Extranjeros y peregrinos en este mundo. Como imagen conseguí este sello que me llamó mucho la atención porque es una conmemoración de los 300 años cuando llegaron los peregrinos de los Estados Unidos en el famoso barco Mayflower, que ellos llegaron a los Estados Unidos no como muchos se van hoy en día, que es por buscar una mejor vida en el sentido económico, sino que ellos eran cristianos consagrados y llegaron porque en sus países no se les permitía adorar, estaban siendo perseguidos. Entonces finalmente ellos se organizaron y fueron a buscar una tierra donde tuvieran la libertad para adorar, la libertad para buscar al Señor. El texto base que vamos a usar para el mensaje lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 11.
y lo tenemos aquí en la pantalla, pero yo preferiría, por favor, que abran sus Biblias y me acompañen a leer este texto. Ya sea que lo hagan con una Biblia electrónica o una de papel, pero abramos la Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12. Mientras que están buscando el lugar, solo quiero decirles que Pedro, esta es una epístola no escrita como la de Pablo a iglesias particulares, sino esta es escrita al pueblo de Dios en general. La escribe, dice, a los expatriados que están en diferentes lados. Ahí los menciona en el mero principio de la epístola. Pero era gente que estaba viviendo fuera de su ciudad, estaban eran extraños al lugar, eran extranjeros. Pero lo que Pedro nos va a enseñar es que esto es algo que va más allá de lo físico. Entonces, ya que tenemos ahí la Biblia abierta en 1 Pedro 2, 9 al 12, leamos este pasaje, por favor. Yo lo leo de la Reina Valera contemporánea y por favor tú lo lees en tu versión. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Este versículo lo deja uno creído, no, pero humilde en Dios, porque no es por nosotros mismos, sino es por Él. Pero miren lo que en Él somos. En Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y tenemos la función de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigamos leyendo, versículo 10. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Recordémonos también, nuestro amado hermano Pablo afirma que Dios de los dos pueblos, o sea, de judíos y gentiles, hizo un nuevo pueblo, un único pueblo. O sea, hoy en día no es un asunto de raza, no es un asunto de religión, no es un asunto de ritos, de costumbres, sino es un asunto de estar bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, lo que te hace a ti, a mí y a cualquiera, independientemente de su raza, color o lo que sea, nos hace pueblo de Dios. Amén. Miren qué interesante y qué importante entender esto. Muy bien, continuemos entonces con la lectura que traíamos. Vamos a ver en el versículo 11 qué es lo que dice. Amados hermanos, si ustedes fueron extranjeros y peregrinos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Versículo 12. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, o sea, tenemos que ser personas de testimonio, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. O sea, han habido visitaciones especiales del Señor, avivamientos, y algo que puede ser un obstáculo para muchos es el testimonio de cristianos. Por eso nosotros debemos de cuidar el testimonio para que dice cuando el Señor nos visite, y tal vez no es un avivamiento, puede ser el día que Dios nos quiera usar para llevarle ese mensaje, esa bendición a otros. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20,
pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso les dije que no solo era Pedro, sino que otros apóstoles, Pablo básicamente también nos hablan de lo mismo. Leamos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Y a quién estamos esperando? Al Señor Jesucristo. Dice también Colosenses capítulo 1 y el verso 13, que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un reino. Hemos hablado en diferentes ocasiones sobre el reino de Dios, que actualmente no es visible, pero es real en el corazón de creyentes. Bueno, dice que antes éramos ciudadanos de este mundo y su reino, o sea que es el reino de las tinieblas, pero ya no somos. Fuimos, es pasado, pero actualmente somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es lo que el Espíritu Santo está recalcando a través de nuestro amado apóstol Pedro. Lo que nos está mostrando estos dos pasajes es que somos ciudadanos del cielo. Nuestro hogar está allá y no en este mundo. Bien, entonces vamos ya con este pasaje de trasfondo y que es lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar a ver los puntos que queremos resaltar. Dios, el primero es que Dios nos adquirió. Y vamos a estar leyendo nuevamente el pasaje, pero ya en partes. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Quiénes? Nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que quería enfatizar ahorita en este momento, que Él nos adquirió. Dice el versículo 10, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces Dios nos adquirió. El mismo Pedro en esta epístola, en el principio, ahorita lo que estamos viendo está en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 él hace un énfasis muy especial en cuanto a esto, que hemos sido comprados, que hemos sido adquiridos por Dios. Dice en el capítulo 1, versículos 18 y 19, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Si algo tiene esta vida, es una vida sin sentido. Por eso está el libro de Cantares, de Eclesiastés, que dice vanidad de vanidades, todo es vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad en este mundo. Y Salomón nos muestra cómo uno puede hacerse de todas las riquezas, de todos los bienes de esta vida y aún así estar vacío. Y por eso Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque no hay forma de llenar ese vacío en el corazón con riqueza, con bienes materiales, con lo que sea. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Entonces necesitamos una relación con Él. Regresando a donde estábamos leyendo, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. El haber sido adquiridos, o sea, comprados, nos hizo su pueblo. Es Él el que nos compró, Él el que nos adquirió y le pertenecemos a Él. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Y como su pueblo, es importante que mantengamos esa actitud de extranjeros y peregrinos. Gente que no pertenece a este mundo, a su manera de pensar, gente que también está de paso, porque es lo que es un peregrino, es alguien que está de paso.
Bien, vamos como les dije, vamos a ir al punto 2, que dice: como peregrinos anunciamos la gloria de Dios. Y leamos nuevamente 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, aquí lo tenemos en la pantalla. Dice: pero ustedes van a salir de esta prédica con ese versículo bien metido, porque es importante que lo tengamos metido. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como peregrinos, nosotros anunciamos la gloria de Dios, anunciamos la gloria del Señor. Y yo estaba meditando en esto y vino a mi mente Jonás. Bueno, Jonás es famoso, el libro solo tiene 4 capítulos, pero Jonás incluso se menciona en el Nuevo Testamento. No vamos a entrar en detalles sobre el libro de Jonás, pero yo creo que todos recordamos que Dios lo había mandado a un lugar, él decidió que no iba, y a Dios no se le puede decir que no. Dios mandó un pez, el pez se lo tragó, el pez lo escupió en la orilla del mar, y entonces, bueno, ya Jonás, así de muy buena gana, fue a cumplir con el llamamiento que Dios le había hecho. Él dice que recorrió Nínive, una ciudad que tenía 3 días de largo caminando a pie, con un mensaje de parte de Dios. Un mensaje sencillo, sin grandes revelaciones, sin grandes elocuencia, sin grandes palabras, pero con la unción de Dios y mostrando la misericordia de Dios. Arrepiéntanse, porque en 40 días Dios destruirá a Nínive. Y iba ahí, caminaba: arrepiéntanse, porque en 40 días Dios destruirá a Nínive. Yo puedo imaginar que Jonás debe haber pensado en algún momento: bueno, ya es mucho este mensaje, mejor voy a dar otro. No creo. Y él había aprendido su lección, que tenía que dar el mensaje que Dios le había mandado a dar. Bien, nosotros no debemos de cansarnos de dar testimonio de la transformación que el conocer a Jesús hizo en nuestra vida. Debemos de testificar del Señor. Miren, sinceramente, mucha gente buena entre comillas, sabemos que la Biblia dice que bueno no hay ni aún uno, y sea la Biblia veraz, y cualquier persona que diga lo contrario, mentirosa. Lo que nosotros llamamos bueno a los ojos de Dios no es bueno. ¿Por qué razón? Porque el Señor conoce los motivos del corazón. Hay mucha gente que hace cosas buenas, porque no vamos a decir que son malas, pero sus motivos no son los correctos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero sí, hay mucha gente buena, entre comillas, que cree que van al cielo por sus buenas obras. Pero Juan nos dice ahí en capítulo 14, 6, Jesús, mejor dicho, hablando ahí, y lo registra Juan, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, no hay otro camino más que Jesús. Entonces, nosotros tenemos que proclamar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, anunciando esas buenas nuevas de salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios de misericordia es que, habiendo enviado a su Hijo a morir en la cruz, todos se arrepientan. Por supuesto, habrá personas que no quieren arrepentirse, que no quieren entregar su vida al Señor, y el Señor no le va a retorcer el brazo a nadie. Pero lo que sí debemos hacer es anunciar las virtudes. Y algo que debemos de hacer es, pues, repartir tratados. En las librerías cristianas venden tratados. Hay un lugar muy grande y famoso para tratados que se llama Llamado de Medianoche.
desafortunadamente está en un lugar donde cuesta estacionarse, pero si vas con tu esposa, ella se baja y da la vuelta a la manzana y compran tratados. O hay librerías donde venden tratados. Y nosotros hicimos unos tratados muy preciosos, en muy buena calidad, queríamos hacer algo diferente. Pero miren, sinceramente, y que Dios me perdone, pero yo me cansé de rogarles, hermanos, lleven tratados, evangelicen, hagamos obra de evangelismo, mostremos el amor de Dios. Pero era una lucha y casi no lo llevaban, y si lo llevaban no lo entregaban. Obviamente, como todo en la vida, hay que hacerse un hábito, porque sin el hábito no lo hacemos. Y quiero decirles que hay una honrosa excepción, y aquí no acostumbro a levantar nombres, pero no es por levantar nombres, sino porque la Biblia dice que le demos honra al que honra merece. El hermano que toda la vida estaba llevando tratados y en su oficina los ponía y los daba, y es el hermano Rolando López. Y Dios quiera que todos tengamos ese corazón. Y tal vez oren y me vuelvo a animar a hacer tratados. Lo que pasa es que no se pueden hacer 100 ni 200. Esa vez hicimos, no me recuerdo, 40,000 o algo por el estilo, porque si no el precio no sale. Y por supuesto también, como eran tantos, dimos a otras organizaciones cristianas para que ellos repartieran. Pero aquí en la iglesia local no fuimos muy fieles con eso. Y miren, todos conocemos a alguien que no conoce al Señor. Y aunque lo cansemos, aunque lo desesperemos, podemos darle, y más que eran, creo que 8 temas, un tratado, y otro, apuntamos ahí nuestra listita y lo numeramos. A este ya le voy dando 4, ahorita me toca darle el 5. Quién sabe si en una de esas el Señor lo toca. Pero por lo menos tú estás haciendo lo que es la obra de Dios, anunciar las virtudes, los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, vamos al punto 3. Como peregrinos debemos de evitar los deseos carnales. El verso 11 dice, amados hermanos, miren con qué deferencia nos habla Pedro, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Este ruego, esta súplica del Espíritu Santo, a través de Pedro nos hace ver que el pecado nos puede arrastrar fuera de los caminos del Señor. Si algo es triste es ver a alguien que ha caminado, que ha estado firme, que ha estado en pos del Señor, y de repente decimos se enfría. Ok, la explicación la vemos que hay deseos pecaminosos que nos apartan, que batallan contra nosotros, contra nuestra alma. Dice en primera de Juan, capítulo 2 y verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Leámoslo otra vez, aquí lo tenemos en la pantalla, es importante. Léelo en voz alta, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Dios de este mundo, o sea, Satanás, usa todo esto para desviarnos. Entonces nosotros debemos de velar y estar atentos, porque lo que busca es atraparnos. Y les quiero poner una ilustración. A mí me gusta, bueno, no me gusta, pero siento que si voy a poner un ejemplo negativo, tiene que ser de mi vida para
que nadie se sienta aludido o para que nadie sienta que le estamos machucando los callos, como dijo alguien. Esto me sucedió hace muchos años. Hablando de los deseos del mundo, de la vanagloria, los deseos de los ojos, de todo este tipo de situaciones. Yo tenía una computadora y pues ya se había quedado atrasada, ¿eh? Ustedes saben que hoy en día eso se llama obsolescencia programada. Hacen que las cosas al rato ya no sirvan, ya no estén bien, o sirven, pero vamos a decir, sacan cosas nuevas para hacer como que uno lo necesite. Y yo caí en esa trampa, les confieso, un pastor muy débil, pero entonces yo miraba que mi computadora ya estaba muy atrasadita. En ese tiempo, creo que cuando eso sucedió, creo que eran los famosos Pentium, o no me recuerdo, pero bueno, la cosa es que ya mi computadora estaba atrasada. Entonces le pedí asesoría a un hermano en Cristo que era técnico en eso. Y me dijo, ¿y tu computadora tiene algún problema? No, funciona muy bien. ¿Y para qué la usas? Me le expliqué, ¿verdad? Que para archivar mis mensajes, para hacer los mensajes y, en fin, para lo que lo usaba. ¿Y te funciona? Otra vez. Sí, me funciona. Miren, Dios me empezó a hablar, ¿verdad? Finalmente él me dijo, bueno, si te funciona, ¿para qué la quieres cambiar? Pero Dios me empezó a hablar, me comenzó a confrontar, porque yo la quería cambiar porque estaba obsoleta, entre comillas, pero funcionaba y me servía. Ahora, yo entiendo, un programador, alguien que se dedica a la tecnología de punta, necesita tener ese equipo, pero para el resto de los mortales no es necesario. Pero la vanidad, el mercadeo, todo nos impulsa y cómo se ama y hace que nosotros querramos más. Yo quiero decirles, amados hermanos, que detrás de toda esta situación de mercadeo, de ventas, de moda, de todo lo que hay, que es vanidad de vanidades, hay una mente maestra de las tinieblas que nos está empujando. Y eso es lo que aprendí. No nos dejemos atrapar por las cosas de este mundo. Como peregrinos, es el cuarto punto que queremos ver, debemos de andar en buenas obras. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 12, dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras que de ustedes glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Es importante, hermanos, que mantengamos una buena conducta, que seamos personas de buen testimonio. Desafortunadamente, y esto es triste decirlo, y yo lo he oído, mucha gente dice, no, yo prefiero contratar a alguien que no sea un evangélico, porque los evangélicos son acá, son allá. Miren, hace unos años ya hace buenos años, cuando yo trabajaba en una fábrica de ropa, la gerente de producción y los bodegueros que eran sus hermanos, tenían un testimonio, pero como que era una plomada. El resto de las personas eran seculares, pero el jefe supo a quién escoger y qué poner. Esa gente era a prueba de todo. Hoy en día, desafortunadamente, hay mucha gente que se llama cristiana porque les gusta ir a la iglesia, les gusta aplaudir, les gusta oír un mensaje, y principalmente hoy en día que los mensajes en la mayoría de lugares son motivacionales, que son mensajes que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿a quién no le va a gustar ir a recibir un masaje espiritual el día domingo y cargar sus baterías? Pero muy pocas veces hay
una confrontación en nuestros caminos. Y si nosotros vemos la Escritura, todo el tiempo es confrontación. A menos que se haga lo que ha sucedido con ese movimiento de prosperidad, de motivación, de autosuperación, eso es psicológico, pero que se ha metido a la iglesia para buscar versículos para hacernos sentir bien, para que vayamos bien. La Biblia realmente, los apóstoles estaban confrontando al pueblo de Dios a correr en pos del Señor con todo su corazón. Bien, Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Hay buenas obras, no tenemos que buscarlas. Las obras no nos hacen salvos, pero una vez somos salvos debemos de hacer las buenas obras. Ahorita el grupo de mujeres está levantando fondos para ayudar a unos niños de escasos recursos de una aldea en Izabal que se llama Cristina, se llama la aldea, y se pidió 50 quetzales de ayuda para comprarle unas botas a los niños, para una consulta médica y medicamentos. Mire, 50 quetzales no es nada. Y las hermanas dijeron, bueno, si se junta más, también vamos a poderles comprar ropa interior. Pero con mi esposa estábamos impresionados. A un chat que ella tiene, les puso, de qué se trataba. Miren, personas dieron más de los 50 quetzales y es más, porque la cantidad no es lo importante es la actitud. Dos le dijeron en diferentes palabras, pero Vivi, gracias por permitirnos ayudar y contribuir. Y quiero decirles algo, no son cristianas en el sentido que nosotros sabemos que es ser cristiano. Entonces uno dice, wow. O la otra le dijo, mire, gracias porque realmente tenemos tanto que debemos de ayudar. O sea, es impresionante que nosotros a veces nos cueste ayudar. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. ¿Para realizar qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Nosotros como iglesia no andamos buscando a ver dónde hacemos una buena obra, a ver qué es lo que hacemos. No, pero por ejemplo con este caso de la pandemia, mi esposa a veces me regaña porque a mí no me gusta mucho decir las cosas, pero gracias a Dios hemos tomado de los fondos de la iglesia, de las contribuciones, diezmos, de los aportes del pueblo de Dios, que dicho sea de paso, yo le doy gracias a Dios por su fidelidad. Y hemos tomado eso y hemos preparado bolsas de víveres. Una la estamos llevando a una iglesia en la zona 5 que conozco al pastor. Es un lugar, un área sensible con mucha necesidad. Y la otra la empezamos ya a llevar a una iglesia en la colonia 1 de julio. Ellos tenían ese programa de dar víveres para apoyarlos y que puedan ser el brazo extendido del Señor con lo que nosotros por la gracia y misericordia de Dios les estamos proveyendo. Nosotros somos hechura suya, pero hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Las obras nos salvan? No, no nos salvan, pero el Señor quiere que hagamos buenas obras. Jesús dijo, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ustedes saben que los cristianos
se han caracterizado principalmente en los Estados Unidos por ser los primeros en salir al auxilio cuando hay situaciones de catástrofe, terremotos, maremotos, situaciones así, son los primeros en ir. Pero eso es la iglesia cristiana, los que tienen ese corazón para ir. Ahora, nosotros vemos lo que Jesús dijo, para que todos vean sus buenas obras. Tienen que ver que el Evangelio ha hecho algo en nuestro corazón. Así que, amados hermanos, ánimo. Tratemos de ser desprendidos. Como dije, el Señor nos hizo hechura suya para buenas obras. El quinto punto que queremos ver es que como peregrinos deseamos llegar a nuestra verdadera patria. Alguien dijo en una ocasión, y yo lo he repetido, se lo copié, que la mejor parte de un viaje es regresar. Miren, en el viaje todo puede estar muy lindo, puede ser muy atractivo, pero no hay como casita, ¿va? Y la familia y los frijolitos, aunque sea con sencillez, frijoles y tortilla con sal, pero es nuestro hogar, es nuestra casa, es nuestro país. Es algo en el corazón. Entonces, como peregrinos, deseamos llegar a nuestra verdadera patria. Les invito a que leamos en Hebreos capítulo 11, abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer ahí los versículos, vamos a ver, Hebreos 11, versículos 12 al 16. Muy bien, ya estamos ahí. Hebreos capítulo 11, versículos 12 al 16. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla. Está hablando de Abraham, el padre de la fe, y habla de descendientes como la arena, una descendencia física, y descendientes como las estrellas, una descendencia espiritual. Entonces, lo que el Señor nos está mostrando aquí es lo que vamos a ver a continuación. Todo eso fue el padre de la fe. Por la fe, todos ellos, o sea, no solo Abraham, sino muchos más, murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron. ¡Hala, qué bendición la que viene! ¡Qué mundo el que el Señor va a restaurar y restablecer! Maranata, Señor, ven, te estamos esperando. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. O sea, Abraham salió de Ur y ya no regresó a Ur. Amado y amada hermana, tú saliste del mundo y no vuelvas al mundo. Vamos para adelante con el Señor. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a completar. No te desanimes, vamos adelante. Pon sobre el altar lo que hay que poner, rinde tu corazón y toda tu vida al Señor. No somos perfectos, pero anhelamos lo mejor del Señor para nuestra vida. Pero ellos, dice el versículo 16, anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. ¡Qué gloria la que nos espera! Entonces nuestro mayor deseo como peregrinos debe de ser llegar a la patria celestial.
Ahora quiero que volvamos a leer el versículo 13 y aquí lo tengo proyectado, o si tienes tu Biblia abierta, léelo ahí. Dice, por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Reconocer que eran extranjeros y peregrinos. Yo creo con todo mi corazón que como cristianos debemos anhelar ir a la patria celestial. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos sin precedentes. Nunca antes se había dado algo en la historia humana como está sucediendo. Por supuesto, sí habían habido pandemias, la famosa gripe española de 1900, que se llamó española, pero realmente fue en toda Europa y en otros lados del mundo llegó, que sucedió en 1918. Más recientemente hubieron dos gripes muy fuertes en 1950 y algo, la gripe asiática que mató varios millones de personas, y luego en los 60 o casi llegando a los 60 se llamó la gripe de Hong Kong. O sea, las gripes no es nada nuevo, y como yo le dije a alguien, algo que aprendí de toda esta situación es que la gripe mata. Así que no la chinees, sino que si el Señor permite que llegue gripe a tu vida, olvídate qué siglas, ni qué números, ni qué nada tiene, atácala, sea cual sea, tan pronto como posible. Y por supuesto, somos mayordomos de nuestro cuerpo y debemos de mantenerlo con las defensas altas y en salud. Se los digo al pan de vida, pero me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, como digo, vivimos en unos tiempos sin precedentes, tiempos raros alrededor de lo que ha sucedido con este virus, pero no debemos tener temor, sino que debemos de pensar que este mundo no es mi hogar, y si algo me llega a suceder, no importa, yo voy al cielo. El cristiano no tiene que vivir la vida con pánico. Debemos de recordar que vamos al cielo. Muchos dieron su vida por causa del Evangelio. Muchos han entregado su vida dejando tal vez una mejor posición para ser misioneros en otros lados. Y tal vez nosotros no tengamos la gracia, el llamamiento para ser misioneros, pero lo que sí podemos hacer, y espero que lo estemos haciendo, es orando por las misiones, ofrendando para la causa misionera en el mundo, orando por los no convertidos. ¿Estamos apoyando la obra misionera? Oremos por la iglesia del Señor, no solo la iglesia local, sino la iglesia universal. Hay batallas, hay luchas, porque las tinieblas quieren detener la obra, pero la obra del Señor nadie la va a detener, porque la promesa del Señor es que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Así que, amados hermanos, tenemos una arma muy poderosa, y es la oración, y es la palabra. Si nosotros oramos con la palabra y confesamos la palabra, algo está sucediendo en los cielos. Yo no lo entiendo con mi mente finita, pero Dios lo dijo y sé que es cierto. Y Dios a veces nos permite experimentar respuestas a la oración que nosotros vemos y son palpables, para que nosotros en fe oremos aunque no veamos una respuesta. Entonces, tenemos que preocuparnos por que nuestra vida sea de veras una vida vivida con ese anhelo de llegar a la patria celestial. Y miren, yo sé, alguien podría tomar, bueno, que suicida es el pastor. No. Dios tiene su tiempo, lo entiendo.
pero que nuestra actitud para agradarle a Él sea, Señor, en el momento en que tú quieras, yo voy a estar feliz. Amén. Bien, vamos a leer para que nos quede más que claro el pasaje de 1 Pedro 2:11 en diferentes versiones. Esto nos enriquece, nos da mayor entendimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, fíjense, ya que son extranjeros y residentes temporales, un peregrino es un residente temporal, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. O sea, los deseos mundanos tratan de atrapar nuestra alma y que nos quedemos aquí en esta tierra, con las cosas de esta tierra. Dios habla hoy, esa versión dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo. ¿Cómo estamos en este mundo? De paso. Que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Hay deseos que luchan contra el alma. La Nueva Versión Internacional dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aquí no dice alma, dice la vida. ¿Por qué? Porque la vida, el alma y la vida va relacionado, ¿eh? La palabra de Dios para todos dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados. Miren qué interesante. Extranjeros y peregrinos, exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Entonces dice que somos expatriados, que somos peregrinos, que estamos de paso y que nosotros debemos de cuidar. O sea, para resumir, lo que estos versículos están diciendo con diferentes palabras es que somos extranjeros y peregrinos. O sea, que este mundo no es nuestro hogar. Como dice aquel himno tan precioso: cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero estar allá. Amén. Cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero estar allá. Eso es lo que debemos de anhelar, es que nuestro nombre sea llamado cuando los santos marchen ya. Como conclusión, quiero decirles: debemos de producir tanto fruto como sea posible en nuestra vida, porque el tiempo es corto. ¿Cuántos son los años nuestros? 70, 80, 90. Yo, las personas que miro arriba de 90, miro que ya no hay vida. O sea, realmente 70, 80, 90. Y quiero decirles: vuelan. Y esto lo puede entender cualquier persona que esté oyendo este mensaje que tenga 40 años o arriba de 40. Cuando uno es niño, uno siente como que el tiempo no pasa. Cuando uno es joven, poco menos. Pero cuando uno llega a los 40 años y uno dice: ¿qué pasó? ¿A qué horas cumplí 40 años? Y de ahí en adelante se va. Los años se van. Yo cuando cumplí 50 dije: qué bueno, pues, porque 50, o sea, ya no cuentan. ¿Pero qué? Se empiezan a contar, y no solo eso, empiezan a pesar. Pero gracias al Señor que nos fortalece por medio de su poder en Cristo Jesús. Realmente que vivamos de tal manera que podamos decir como nuestro hermano Pablo dijo al final de su carrera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén, hermanos. Sí, que así sea. Antes de orar, porque quiero que oremos, pero antes de orar, quiero que leamos lo que Jesús oró
lo que Jesús dijo, le dijo al Padre, y quisiera que lo hiciéramos en voz alta. Aquí lo tenemos proyectado en la pantalla, no tienes que buscarlo en la Biblia, porque aquí está. Bien. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amado Padre, infinitas gracias te damos, Señor, por el amor eterno con el cual tú nos has amado. Gracias, Señor, por el concepto que el Espíritu Santo nos da a través de nuestro amado apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Señor, nuestros apóstoles, para decirnos que somos extranjeros y peregrinos, Señor, que somos extraños al sistema de este mundo porque hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y como dice Juan, las cosas que hay en este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que hay en el mundo es del mundo, pero el que vence es aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y está corriendo en pos de Él. Y eso es lo que queremos hacer con nuestra vida, correr en pos de ti, Señor. Padre, te damos infinitas gracias, orando en el nombre de Jesús por todas tus bendiciones. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra no vuelva vacía, que tú hagas esa obra en los corazones de mis hermanos y hermanas y de los jóvenes, Señor, y de los niños, de todos los que estén oyendo en este momento y que en el futuro puedan oír este mensaje, para que tu obra sea hecha en nosotros, que esa palabra quede enraizada en nuestros corazones y nos catapulte para correr en pos de ti con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, orando en el nombre maravilloso y precioso de Jesús, a quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un buen resto de semana. Empezamos nuestra semana con el pie derecho, orando y buscando al Señor. Y pronto vamos a estar empezando con reuniones presenciales. Ya vamos a estar dando aviso de eso en estos días. Que Dios les bendiga, los amamos mucho.